Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno. Me van a atender un ratito a la lista ya. Juan Alberto, Presente, doctor. Francisco, Anderson, Tayane, Sandra, Presente, doctor. Andresa, Ana Clara, Presente, doctor. Wagner, Priscila, Presente, doutor. Amanda, Wanderson, Ronald, Andrea, Presente, Cintia, doctor. Cintia, Amanda, Igor, Yalamir, Yalimar Torres, Vanessa, Marcus, esa es toda mi lista, chicos, por si acaso. Disculpe, doctor, ¿dijo mi nombre? Cintia Condori. ¿Cintia? Sí, No. Creo que no está en la lista. Ahí está la lista. Vea. no estoy. Recién me escribí, doctor. Ahí está Cintia Norma Condori Maita. ¿Dónde? Aquí está. Ese. ¿Alguien Gracias, más? Bueno, si alguno tiene algún problema con la llamada, lo pone en el chat, por favor, ya. El día de hoy lo que vamos a ver es la parte de historia de técnica quirúrgica. Y algunas otras cositas más, si alcanzamos. Estoy compartiendo un PowerPoint, ¿se ve? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. A partir de las próximas clases, para la próxima semana, hay que comprarse una cámara. Todos tienen que estar con cámara prendida ya para las clases. No cuesta mucho, 30 bolivianos creo que vale. Entonces, la lista es con cámara las próximas clases. Hoy día no hay problema. ¿Por qué mayores detalles de la materia, libros, bibliografía, notas, exámenes? Lo vamos a dar la próxima semana, cuando estén más de sus compañeros, ¿ya? ¿Por qué es importante la técnica quirúrgica? ¿Por qué es de importancia la historia de la técnica quirúrgica? Si nosotros vemos la historia, en la guerra o en la vida, nos ayuda a no cometer los mismos errores. En la medicina, la historia nos permite primero a hacernos más fácil el aprendizaje. Cuando vos lees una historia, es mucho más sencillo entenderlo. Y segundo, nos permite aproximarnos a los grandes inventos de la medicina.
No siempre tienen origen la invención de la medicina. No se sabe a veces quién lo ha inventado. En lo que es de técnica quirúrgica y cirugía, ha evolucionado como una necesidad. Es decir, había una necesidad de los congéneres de tratar de solucionar una patología que le asociaba a un ser querido. Obviamente, durante años, eones, lo único que podían hacer era imitar a los animales. Cuando un animal se cortaba su pezuña, se lamía. Entonces, las personas iban imitando comportamientos de animales. Ya en las épocas coloniales, hacían algún tipo de trepanaciones de cráneo, que quería decir perforar la cabeza. Primero, es una buena idea cuando hay un edema cerebral, si le das espacio al cerebro, no se va a morir el paciente. Pero es una mala idea si lo haces porque piensas que hay algún diablo o alguna posesión maligna dentro de la cabeza. Pero muchos pacientes, en muchas culturas, se hacía trepanaciones de cráneo. Grandes fueron los avances en Egipto, porque se evidencia en los papiros de Evers y Smith que estaba escrito en esos papiros cómo curar llagas, cómo curar quemaduras, cómo se hacía el manejo de heridas, fracturas y luxaciones. A veces estos papiros tenían hasta 3.000 a 5.000 años de antigüedad y ya se veía la evolución adecuada de una medicina, especialmente en Egipto. En Grecia, Herófilo, Erasistrato eran anatomistas. Lamentablemente en Grecia y en Roma, la medicina evolucionaba muy lentamente, más relacionada con el ocultismo y el espiritismo. Aún Hipócrates, que tenía una medicina más avanzada, aún así era un poco traumática. Por ejemplo, aquí ven una reducción de una luxación coxofemoral. Mediante una escalera y un peso van jalando para que se reduzca la articulación coxofemoral. Ha habido grandes avances con Galeno, que era un médico del emperador romano, que lo acompañaba en sus guerras y atendía a los gladiadores. Entonces tenía bastante experiencia en el tratamiento de las quemaduras, heridas, amputaciones. Pero había una gran diferencia entre lo que es la medicina de este mundo civilizado al mundo egipcio, hindú, e incluso de más allá. Porque en este mundo civilizado prohibían hacer las autopsias. La iglesia prohibía profanar los cuerpos. Entonces el médico tenía que conformarse con hacer con anatomía comparada. Un chancho no es igual que un ser humano. Entonces, esta presión eclesiástica hacía que la medicina avance muy lentamente en Roma, en Grecia. A diferencia, esta es Ruta Samaita, que vive unos 2000 años antes de Cristo, y en una de sus ilustraciones se ve esto, que parece un bosquejo de una célula, 2000 años antes de Cristo. Es decir, la medicina que se practicaba en la India y la medicina que se practicaba en la Edad Media. Si ustedes observan, gran parte de los instrumentales eran muy parecidos a los que usamos ahora. Había una gran diferencia entre esta medicina de Oriente con del Occidente. Al-Safra, por ejemplo, hacía legrados. Incluso en América Latina, en Centroamérica, se ve estos códices aztecas de habla
de una epidemia de viruela que trajeron los españoles. Esta es una hoja epidemiológica y estamos hablando del año 1548, es decir, el médico azteca ya sabía hacer hojas epidemiológicas en 1548, cosa que en Europa ni siquiera conocían la palabra de epidemiología. La medicina en todos estos inicios fue basada más que todo en herbolaria, quiere decir mates, infusiones. Fue basada en la reconstrucción física de las lesiones. Es decir, si te fracturabas, si te luxabas, mediante tracciones y contratracciones trataban de recuperar la anatomía normal del miembro. Claro que había cosas extrañas. Por ejemplo, aquí un paciente con fiebre, lo que hacían era ponerle un perro que se le había abierto todo el abdomen para que absorba la temperatura. No era tan lógico, obviamente. Eh, Intentar sacar fechas de la cabeza no era muy fácil, porque tienen una limitante, ya les he dicho, en la Edad Media, estos eran los apuntes de anatomía, que hay más huesos de los que conocemos. Entonces, no hacían autopsia a las personas y entonces no conocían cómo estaba conformado el cuerpo humano. Principalmente observaban las lesiones externas, sobre todo. Estas lesiones externas, que eran muy agresivas, la respuesta era amputación. Entonces, era más hábil el cirujano mientras más rápido amputaba el miembro. Obviamente, para cualquier tipo de lesión externa que se veía que no iba a recuperar, se hacía amputación. Actualmente usamos fijadores externos, ¿no? Y aún así es muy difícil recuperar fracturas, aplastamientos muy severos de las extremidades. En un inicio, la cirugía estaba practicada por estos personajes que iban de ciudad en ciudad y que se los llamaba barberos. Todo eso es parte de la historia. Recién en los siglos XV y XVI apareció conocimiento de la anatomía, avances en el control de la hemorragia, inicio de la anestesia recién en el siglo XIX, asepsia, antisepsia en el siglo XIX. Tuvimos que esperar hasta que Andrés Vesalio describa en 1514 o 1564 la anatomía. Tuvimos que esperar que Ambrosio Pare en 1510 nos hable de hemostasia. Y el primer libro de medicina que hablaba de cirugía era de la portada de la cirugía francesa que hablaba de las quemaduras en las minas de carbón. Obviamente, a veces los inventos eran mal utilizados. Por ejemplo, el éter se utilizaba para anestesia, pero se vio que la persona después de ser anestesiada se despertaba feliz, contento. Y algunos nobles aprovechaban para que el anestesiólogo administre a su mujer y a su suegra anestesia sin necesidad. De esa manera, de esa manera, estaban felices. Ya después aparece el auge de la cirugía científica. Ya había monstruos de la cirugía como Billroth en cirugía digestiva, Sobroch en cirugía endotorácica, Trendelenburg, cirugía cardiovascular, Broca y von Bergmann en neurocirugía, Cushing y Kocher en endocrinología y Hams Hardy en trasplante de corazón. Estos personajes ya son de la época moderna
donde sí ha habido un gran avance de la medicina y a un avance científico. ¿Cómo definimos técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica es una ejecución reglada, sincrónica, de maniobras operatorias eficientes. La técnica quirúrgica se divide en técnica quirúrgica general y técnica quirúrgica especial. La técnica quirúrgica general nos habla de ambientes operatorios, de instrumentos, manejo de instrumentos, manipulación de los tejidos. No aborda una intervención específica, sino aborda un todo. La técnica quirúrgica especial ya sí abarca cada cirugía en sí, cada procedimiento quirúrgico en sí. La operación. La operación es la máxima expresión de la técnica quirúrgica. Es el tratamiento cruento de los trastornos físicos o funcionales desde el punto de vista exclusivamente técnico. Las operaciones se clasifican en operaciones típicas y atípicas. Las operaciones típicas son los tiempos operatorios que suceden en forma perfectamente reglada. Se ejecutan casi de memoria. Las atípicas, los tiempos operatorios se suceden de forma variable. Son regladas en líneas generales, no en detalle. Varía dependiendo de cada enfermo. Se realiza en procesos que tienen un diagnóstico inseguro o que presentan complicaciones graves porque la enfermedad ha avanzado mucho. Los pasos quirúrgicos están reglados por la estrategia quirúrgica y la táctica quirúrgica. La estrategia quirúrgica, nuestro plan, es el preoperatorio, la operación y el posoperatorio. Mientras que la táctica quirúrgica es el plan trazado por el cirujano antes de realizar el procedimiento quirúrgico en base al diagnóstico, localización del proceso, hábito y estado constitucional del paciente. Es decir, cómo verdaderamente voy a operar a este paciente. Las maniobras quirúrgicas también son maniobras básicas para varios procedimientos y las maniobras especiales que son para una cirugía en sí. ¿Dónde se realizan las cirugías? En el quirófano. Pero todo este quirófano se denomina área quirúrgica. El área quirúrgica es una superficie delimitada dentro del hospital para realizar los procedimientos quirúrgicos. Todos los centros los tienen. Puede tener un centro de segundo nivel, una clínica, un hospital de tercer nivel e incluso un hospital de cuarto nivel. Todos ellos tienen un área quirúrgica que está dividida del resto del hospital por una puerta corrediza. Esta puerta aísla el área quirúrgica del resto del hospital. Para nosotros entrar dentro del área quirúrgica, no debemos estar ni muy arreglados ni nada. Es decir, esto está mal. Si nosotros observamos, la vestimenta de quirófano es cuadrada, parece un saco de batatas. Entonces, debemos estar con gorra, barbijo, camiseta dentro, pantaloncillos y botas. Y recién podemos entrar al área quirúrgica. El área quirúrgica está dividida en 3 zonas o áreas: zona negra, zona gris y zona blanca, de acuerdo a la limpieza, siendo más limpia la zona blanca y la más contaminada la zona negra. La dependencia del área quirúrgica tiene pasillos, lavabos, quirófanos, depósito de materiales, ropería, sala de esterilización,
sala anexa, salas administrativas. Es decir, todas estas áreas están acá. ¿Cuál es el área negra? El área negra o la zona negra es el vestidor o la zona administrativa. Es donde el personal se cambia. Esta área es de diferentes características, pero siempre se caracteriza porque tiene casilleros para que los médicos, estudiantes y residentes puedan cambiarse. El área gris depende de la complejidad del centro hospitalario. Puede solamente tener un área de esterilización y de recuperación, o si es más grande puede tener rayos X, laboratorio, hemoderivados. Depende de la complejidad. También parte del área gris en la zona de almacenamiento y de empaquetamiento de los materiales. Los pasillos, los lavabos son área gris. Y el área blanca es el quirófano en sí. Si nosotros observamos, el quirófano es el área más limpia donde se va a realizar los procedimientos quirúrgicos. El quirófano es espacioso, bien iluminado. Puede ser muy simple tener una mesa de Kirwan y una luz. O puede tener máquina de anestesia más. O se le puede sumar torre de laparoscopía. O puede ser totalmente complejo en un cuarto nivel. Sigue siendo quirófano, el área blanca. La infraestructura del quirófano debe tener paredes lisas, ángulos redondeados, espacioso y el piso liso y lavable. La temperatura de quirófano debe ir entre 25 y 27 grados, humedad de 55%. Arriba tiene una lámpara que es lámpara cialítica que da luz blanca y fría que no permite sombra. Tiene mesas, una mesa riñonada y una mesa de instrumentos que se llama mesa de Mayo. Las máquinas de anestesio, el desfibrilador, la máquina de aspiración, las vitrinas que tienen que estar empotradas, negatoscopio en la pared para ver las radiografías, desfibrilador en caso de que el paciente tenga un accidente y recipientes, tanto para la basura como para el lavado de manos. Pero si ustedes ven, la estrella de todo esto es la mesa quirúrgica. Esta mesa quirúrgica se denomina mesa de Kirwan, donde vamos a realizar los procedimientos quirúrgicos, es decir, la cirugía. La cirugía es una de las ramas de la medicina que tiene por objeto curar o reparar alteraciones biológicas por medio de una intervención quirúrgica. El máximo responsable es el cirujano, que es especialista en cirugía. Es el principal responsable del paciente y de realizar el procedimiento quirúrgico. No lo realiza solo, lo realiza con un primer ayudante, segundo o tercero si el procedimiento es muy grande. El primer ayudante también es cirujano, pero es más joven que el cirujano general. El segundo ayudante es un residente de cirugía y el tercer ayudante, si es que hubiera, normalmente es un interno o un alumno de medicina. Además de eso, tenemos el anestesiólogo que va a estar encargado de administrar la anestesia con su ayudante de anestesiología. También va a haber la instrumentadora que se encarga de ordenar la mesa de instrumental, preparar el material quirúrgico, sigue el acto operatorio e interpreta las órdenes del cirujano. Finalmente, este personal, que es el personal auxiliar, que se encarga de pasar los hilos, los sueros a la instrumentadora. Cuando nosotros operamos, si ustedes observan, vamos a tener al cirujano, primer ayudante e instrumentadora.
que están totalmente cambiados, con bata estéril, guantes estériles. Ellos participan directamente del procedimiento quirúrgico, por afuera, sin necesidad de cambiarse, es decir, participando, pero no necesariamente cambiados, van a encontrarse el anestesiólogo y su ayudante. El anestesiólogo y su ayudante. Entonces, el anestesiólogo, acá está el anestesiólogo con su ropa de quirófano. No está cambiado. Los que se cambian son cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, tercer ayudante y la instrumentadora. Depende de la complejidad de la cirugía, puede ser solo operado por cirujano, primer ayudante y un anestesiólogo. Cosas generales. Si yo digo que esto es 1 y esto es 2, ¿cuál es el cirujano? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Obviamente es el de la derecha, porque agarra. En este segundo es lo mismo. El de la derecha o de la izquierda. El que agarra es el de la izquierda. Y eso es la introducción de lo que es técnica quirúrgica, que son pequeños toques muy superficiales de lo que vamos a ir viendo. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes? No, doctor, ninguna. Bueno, no vamos a estresarnos ni vamos a avanzar mucho, no se preocupen, chicos, el día de hoy. Más que todo es para que nos vayamos habituando al horario de clases. Y no se olviden, para la próxima semana, por favor, conecten sus cámaras a sus computadoras. El que no tenga cámara, le voy a poner falta. Bueno, porque tenemos que hacer tratar de hacer lo más real posible las clases, ¿verdad? Entonces, si yo nomás hablo, no veo, a veces me dejan prendido. Les voy a contar una broma. Bueno, no es una broma, me pasó el año pasado. Que estaba llamando lista y una de ellas se equivocó al dejar prendido su micrófono. Y digamos, yo ya pasé fulano de tal y le llama por teléfono. Oye, ¿por qué dejaste no estás contestando la lista? Ahorita llama, pero es que estoy fuera de mi casa, le decía. Pero igual, entra y di presente. Y entonces se entró nuevamente a la sala y dijo presente. Es que estaba doctor y yo le dije, pero sí está grabado que tu compañero te ha llamado, le dije. Mala suerte porque lo dejó ligado su micrófono, ¿no? Entonces hay esas dificultades. Sé que tienen actividades, pero se han comprometido para hacer medicina. Entonces en este horario tratemos de pasar todos medicinas y muchas interrupciones. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta del tema? Es muy sencillo. Es un tema inicial. De todas maneras, el mismo tema de PowerPoint se pone a la plataforma. El mismo tema avanzado se lo va a cargar a la plataforma. Entonces van a tener todo en la plataforma, no se preocupen. Mayores detalles de la materia les pido por favor la próxima semana cuando haya más alumnos porque hay un montón de personas que faltaron. ¿Listo? Tá bem. Ya, doctor. ¿Alguien llegó? Último. Yo, doutor, Eu sou Tayane. Tayane de Bechara. Sí, doutor, porque ingressé por ahora en el grupo del WhatsApp. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana. Vayan revisando la plataforma a partir del lunes o martes
para ver lo que voy a cargar los temas, ¿ya? En la plataforma, en la área de comunicación, pongo las links normalmente para las clases con fecha. Listo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias, Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao.